Regresamos a Primera Página. En este segmento vamos a ir a la política nacional. Vamos a hablar de los procesos electorales venideros en Venezuela, las elecciones parlamentarias, las elecciones de gobernadores y de alcaldes que se vienen, ¿no? Nos acompaña el diputado José Parra Ramírez, secretario juvenil del Partido El Cambio, también diputado a la Asamblea Nacional electo en las elecciones de diciembre. Muy buenos días, bienvenido a este punto de encuentro. Muy buenos días, Rosa, gracias por la invitación y gracias a todos los que nos están viendo a esta hora. Elecciones regionales en Venezuela pautadas para noviembre. El papel de los jóvenes en estos procesos, tú como secretario, además de juvenil del Partido El Cambio, un partido que tiene muy poco tiempo, que quizá no es muy conocido por el electorado en Venezuela, pero que tienen como, digamos, punto principal justamente plantear una alternativa nueva. El papel de los jóvenes en este cambio. Sí, bueno, Rosa, el papel de los jóvenes en esta elección es muy importante. Podemos ser nosotros los jóvenes quienes marquemos la diferencia en estas elecciones. Como te comentaba en la pausa, el 21 de noviembre casualmente es el Día del Estudiante Universitario. Entonces creo que los jóvenes tenemos un papel muy importante que jugar. El día domingo 21 podemos marcar la diferencia, podemos ser nosotros los jóvenes con nuestro voto quienes digamos que verdaderamente estamos trabajando por un cambio y que bueno, que también queremos un cambio. Mi generación no ha visto algo distinto a lo de los últimos 20 años, por lo menos en mi caso, yo tengo 22 años. Claro. Únicamente tengo referencias de lo que fue una Venezuela. Ya estamos un poco cansados de lo mismo durante los últimos años, entonces, bueno, vamos a ser nosotros quienes planteemos nuevas soluciones, quienes planteemos nuevas vías para lograr ese cambio en el país. Por ejemplo, ¿cuáles serían las principales propuestas para lograr el cambio que usted plantea? Bueno, nosotros tenemos que entender que la herramienta que nosotros tenemos en este momento para lograr ese cambio es el voto. Es la única herramienta que nosotros como ciudadanos tenemos y tenemos que ejercerla. Yo escuchaba hace algunos años a una gran líder boliviana que ella decía que la libertad no se exige, la libertad se defiende y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, salir a las calles, salir a las urnas electorales a defender el voto, a defender nuestro derecho a exigir un cambio y ese cambio lo vamos a ir nosotros a llevar a través de nuestra boleta de votación a las urnas diciendo mira yo quiero a este candidato porque me representa, yo quiero a este candidato porque representa un cambio, yo quiero a este candidato porque ya estoy cansado de la corrupción, del olvido, de la desidia, que es lo que hemos vivido durante los últimos 20 años. Bien, tú nos mencionas que quieren ese cambio de lo que ya conocemos, de las colas, del tema de la corrupción, pero ¿cómo se materializa en propuestas concretas eso que ustedes quieren ver? Claro, bueno, nosotros desde la Asamblea Nacional venimos alzando la voz a favor de no solamente los empleados, de los docentes, sino también de este sector juvenil. Nosotros vemos a los jóvenes en estos momentos en una diatriba entre si estudiar o trabajar, porque hay que mantener a la familia de alguna manera. Entonces se ven los jóvenes entre la espada y la pared tomando esa difícil decisión, porque si tú no estudias, en un futuro vamos a tener una Venezuela sin profesionales. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que impulsar, que el joven pueda tener acceso a la universidad, pero que al mismo tiempo pueda trabajar y que este trabajo pueda darle al joven para que se sustente. Vemos en estos momentos un sueldo mínimo, un sueldo base de 7 millones de bolívares y un cesta ticket de 3 millones. Eso alcanza para comprar una harina pan y medio kilo de queso y para pagar 2 o 3 pasajes. Por lo menos aquí en Caracas, en el interior, es totalmente distinto. Entonces nosotros tenemos que promover eso, el primer empleo de la juventud, pero también los salarios dignos, el acceso a la medicina, porque si nosotros vamos a un hospital en estos momentos, pues sencillamente no vamos a encontrar ningún insumo. Bien, tú mencionas un tema importante que es el tema de la juventud. Muchos están entre o estudio o hago mi emprendimiento para poder mantener a mi familia y hay un porcentaje importante pues que también decidió salir del país a buscar mejoras, incluso para ayudar a su familia que deja en Venezuela. Si esta es la realidad de los jóvenes, ¿qué se necesita para cambiarla? Sí, mira,
Es muy importante el tema que tocas de la juventud que se encuentra fuera de nuestro país, porque es esa juventud la que le da el dinamismo, el día a día a la Venezuela y a los que vivimos aún aquí, porque son ellos quienes a través de su trabajo y a través de las remesas que envían le dan un dinamismo a la economía, pero también hay una juventud que se encuentra acá en Venezuela, que se levanta el día a día a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estamos viviendo, a trabajar, como bien decía, para poder mantener a su familia, para poder mantener a sus hijos, para poder comprarle los medicamentos a sus padres o a sus abuelos, que en estos momentos son una cosa incomparable, son sumamente costosos. Entonces, se necesita es voluntad. Lo que necesitamos nosotros es primero voluntad y después unirnos venezolanos. No podemos seguir viéndonos como enemigos. Nosotros tenemos un objetivo claro y un objetivo en común, que es lograr la libertad de nuestro país, lograr ese cambio. Entonces vamos nosotros, cada quien desde sus formas, desde su manera, con sus herramientas, a consumar ese cambio. Y ese cambio lo logramos a través del voto. ¿Y cómo conseguir esa llamada unidad? Por ejemplo, dentro de la oposición hay múltiples diferencias e incluso dentro de los ciudadanos de nuestro país, pues abundan quizá las críticas al otro, ¿no? Desde lo micro. Desde la asociación de vecinos a las comunidades, los chats de las parroquias, los chats escolares, vemos cómo además durante la pandemia pues se han exacerbado diferencias, el tema de la polarización política, el tema de las etiquetas, de criticar al otro, lo vemos en medios de comunicación, lo vemos en distintos escenarios, con el tema de las redes sociales, pues aún más, ¿no? Bajo quizá un seudónimo, pues soy capaz de criticar al otro para destruir, no para construir. ¿Cómo cambiar ese lenguaje y poder crear soluciones, alternativas, planteamientos? ¿Cómo lograr esa unidad cuando esto es lo que estamos viendo en la actualidad? Claro, nosotros debemos entender que durante los últimos 20 años eso es lo que se ha sembrado. Se ha sembrado odio, se ha sembrado división y nosotros no podemos continuar siendo parte de eso. Nosotros debemos entender como venezolanos que todos somos necesarios, todos somos venezolanos. Tu opinión y la mía son importantes y en base a eso podemos construir algo en común. Entonces ese común es donde debemos trabajar todos, en esa visión distinta. Yo acepto tu comentario, tú aceptas el mío, pero bueno, vamos a trabajar en ese objetivo común que tenemos todos, que es la libertad de Venezuela, que es ese cambio, ese futuro, esa esperanza que todos nosotros queremos. Entonces, bueno, la invitación es a que cesemos en el rencor, que cesemos en nuestro orgullo, porque lo más importante en este momento es atender las necesidades de nuestra gente y en eso es lo que tenemos que trabajar todos los líderes políticos del país. ¿Qué es lo que más urge al país hoy en día, según tu visión como joven político? Bueno, lo que más urge al país en estos momentos es la recuperación económica, porque a partir de allí vamos nosotros a recuperar el salario del venezolano. Como te comentaba, es imposible que un venezolano se mantenga en estos momentos, porque como te decía, el sueldo son 10 millones de bolívares, que no nos alcanzan, no les alcanza a absolutamente nadie. Por ponerte un ejemplo, esta semana yo soy estudiante universitario, me enviaban un mensaje a algunos amigos de la universidad que bueno, que había que recargarle el teléfono al profesor, porque no tiene cómo dar clases, ¿verdad? Entonces, hay que entender estas situaciones, el gobierno nacional tiene que entender estas situaciones, los profesores no tienen acceso a internet, los estudiantes no tienen acceso a internet, no tienen acceso a un computador o a un teléfono inteligente para ver clases, entonces deberían de ponerse a trabajar en las necesidades de nuestra gente y dejar de estar haciendo mítines que uno ve, bueno, un gasto innecesario. Y, bueno, ir a las comunidades a atender las fallas del internet, las fallas de teléfonos, que vemos algunos sitios que tienen hasta 5, 6, 10 años sin acceso a estos servicios públicos. Y anunciaba CanTV, por cierto, un nuevo aumento de las tarifas para el acceso a internet, un acceso a internet que, como tú mencionas, tanto en la ciudad capital como en el interior, incluso en el interior es muchísimo peor el tema del acceso al internet en medio de un año y medio escolar que ha sido a distancia. Se está hablando de que para octubre probablemente se hace regreso a clases presenciales. ¿Cómo se preparan los jóvenes también para ello? En cuanto al tema de la vacunación, ¿cuáles son las peticiones que realizan para que además pueda haber quizá un proceso de vacunación masivo al profesorado, ¿no? Claro que sí, Rosa. Se hace necesario que volvamos a las clases presenciales. ¿Por qué?
porque la gran mayoría de los estudiantes ahorita, como te comentaba, no pueden ver clases online. Es casi imposible. En un país donde aproximadamente los ciudadanos en algunos de los estados pasan hasta 8 horas sin servicio eléctrico y otros que no tienen acceso a internet. Para ponerte un ejemplo, mi familia en el estado Táchira tienen 5 años sin acceso a internet o a telefonía. Entonces, ¿cómo hacen para estudiar si no tienen acceso? La señal telefónica es inexistente. Entonces, se ve muy difícil el estudiante venezolano ver las clases online. Y no solamente el estudiante, como comentaba el profesor, el mismo profesor no puede dar clases. Entonces debemos ir a ese proceso, a volver a las universidades, a volver a los colegios. Y bueno, el llamado es al gobierno nacional a que, bueno, garantice el acceso también a los estudiantes a las vacunas. Y que, bueno, aceleren el paso porque se hace necesario. Un país como el de nosotros es muy importante que en estos momentos tengamos un plan de vacunación, un plan que no lo estamos viendo. Quizás están vacunando a cierta parte de la población, pero vemos que son en algunas ocasiones algo desorganizado, algo que no se ve la forma de... No sé, en algún momento vacunan a un joven, vacunan a un anciano. Entonces, a eso debemos ir, a vacunar a toda la población en general. Bien, vamos en este momento a hacer una pausa. Al regreso vamos a estar revisando las preguntas, inquietudes que tiene nuestra audiencia. Ellos están participando con la etiqueta Primera Página, tanto en Twitter como en Instagram, en nuestras cuentas que van a encontrar allí a pie de pantalla, @Primera Página, y en mi cuenta @rosa_periodista. Al regreso vamos a leer sus interrogantes. No se aparte. Son las 8 de la mañana, continuamos en Primera Página, seguimos conversando con el secretario juvenil de El Cambio, el diputado Parra. Hablábamos antes de irnos al corte del tema de la educación en nuestro país y cómo los jóvenes hoy se debaten entre resolver el día a día para ayudar a los familiares, a los adultos mayores con los que vivan, a sus padres, o seguir con sus estudios que muchas veces pues cuesta. E incluso trabajar, aquellos que ya tienen un título, y trabajar como licenciado o como profesional, incluso requiere que tengas 1 o 2 trabajos adicionales, incluso para poder costear, realizar tu trabajo como profesional, ¿no? ¿Qué significado tiene eso para el joven hoy día? Claro que sí, es sumamente difícil, como te comentaba, elegir entre eso, elegir entre tu futuro o tu presente. Porque si yo no estudio, ¿cómo hago? Después en un adelante no voy a ser un profesional, pero también veo la realidad de mi familia en estos momentos que, bueno, tengo que suplir el alimento, tengo que suplir los medicamentos de mis familiares. Entonces, debemos trabajar en eso, debemos trabajar en poder atender las necesidades de los jóvenes, que hemos sido una población olvidada, totalmente olvidada por este gobierno. Y que, bueno, seguimos de pie, seguimos llevándole el día a día al país, seguimos levantándonos, seguimos haciéndole frente a las circunstancias y no nos rendimos ante ello. Porque no nos podemos dejar llevar por la desesperanza, no nos podemos dejar llevar por el abandono, sino que todo lo contrario. Venezuela es un país que nos ofrece muchas oportunidades y creo que la juventud las está aprovechando. Vemos una población de jóvenes emprendedores que han dicho, bueno, no me alcanza mi sueldo, no me alcanza mi salario, voy a emprender en algo para poder sacar adelante a mi familia, y eso ha demostrado que somos un país de guerreros verdaderamente. Bien, vamos ahora, diputado, a leer las preguntas que tiene nuestra audiencia. Ellos están participando con la etiqueta Primera Página. Una de las preguntas la realiza Josué Barrios. Él le dice: buenos días, usted como joven nos gustaría escuchar un discurso nuevo, fresco y nuevas consignas. ¿Qué haría usted con el caso de los protectores? ¿Actuar de la misma manera que los 4 gobernadores que están electos actualmente? Claro, bueno, nosotros en esta elección tenemos el reto de demostrarle al gobierno nacional de que ciertamente estamos aquí para hacerle frente, que tiene a una juventud, que tiene un país que quiere un cambio, y a través del voto vamos a demostrar, mira, nosotros no queremos gobernador, no queremos protectores, porque si nosotros queremos protectores, pues sencillamente votaremos por usted, pero no, estamos escogiendo a un gobernador, estamos escogiendo a un alcalde, estamos escogiendo a un consejo legislativo nuevo. Por eso es que usted tiene que salir a votar, usted tiene que salir a marcar la diferencia, usted tiene que salir a decir ya basta de la corrupción, ya basta del abandono, ya basta de la desidia. Tenemos que darle un nuevo paso al país, y ese nuevo paso va a venir de la mano de la juventud. Manuel Santiago nos dice: buenos días, Rosa. El diputado dice
que no ha visto ningún cambio en estos 20 años. Le pregunto, ¿qué le parece que un joven como él, de 22 años de edad, sea diputado a la Asamblea Nacional de su país? Su opinión, por favor. Bueno, yo tengo 22 años y como le comentaba aquí a Rosa, yo no he visto algo totalmente distinto. Yo simplemente tengo referencias a lo que fue una Venezuela. Y he vivido durante estos últimos 20 años en diatribas, en peleas entre sectores políticos del país. De verdad que los cambios, no te puedo hablar de algún cambio en específico, sino del cambio en que nosotros vamos a hacer, del cambio que nosotros estamos proponiendo y del cambio que nosotros vamos a lograr a través del voto. Bien, agradecemos a nuestra audiencia por las preguntas que nos realiza cada mañana aquí en este punto de encuentro informativo en Primera Página. Seguimos conversando con el secretario juvenil del Cambio, nos queda poco tiempo, pero ¿cuál es tu mensaje para la población que hoy por hoy pues está hastiada de la política y tú como joven pues bien lo conoces ante la realidad que planteas? Pues muchos han optado por no confiar en los procesos electorales. Hay una gran desconfianza en los políticos, pues se asume que solo aparecen cuando llegan procesos de elecciones, vienen elecciones de alcaldes y de gobernadores, vemos que empiezan a pintar las calles, el alumbrado, reparar los huecos en las vías públicas, y entonces eso aumenta, ¿no?, esa sensación de que los políticos aparecen antes de una campaña para ganarse los votos y después adiós. Claro que sí, bueno, la política es la mayor herramienta de servicio que nosotros podemos tener para atender a nuestra gente. El llamado en estos momentos es a la unidad, el llamado es a todos los factores de la juventud y en sí al ciudadano venezolano a que nos unamos, porque todos tenemos un objetivo, el mismo objetivo, que es lograr un cambio en nuestro país, que es avanzar hacia un futuro lleno de esperanza, a dejar esto a un lado. Entonces, usted tiene su criterio, yo tengo el mío, vamos a trabajar de la mano y vamos a avanzar. Ya dejemos el odio, ya dejemos el rencor, vamos a aprovechar la única herramienta que tenemos en este momento, que es el voto, y bueno, vamos a acudir a las urnas para dar o decir que verdaderamente nosotros queremos un cambio. Ya tenemos unos cuantos años hablando de abstención y no nos ha servido de nada. Creo que nosotros como venezolanos tenemos la responsabilidad de aprender nuestros errores y darle un nuevo giro a la política nacional. Bien, darle ese nuevo giro, además, comprende la unidad con otros factores. El Cambio se ha aliado con otros partidos políticos para lograr, además, tener mayoría en un proceso de elecciones. Sí, Rosa, nosotros en estos momentos hemos conformado la Alianza Democrática, que son aproximadamente 23 organizaciones políticas, pero el llamado es a la unidad. Pero en esa Alianza Democrática hay partidos tradicionales que quizá no irían con eso que ustedes proponen, un cambio, ¿no? Bueno, en eso estamos todos trabajando en ir, cada quien con sus propuestas, cada quien construyendo esa propuesta de cambio para poder lograrlo. Hay partidos políticos de 80, 70 años, pero que están dispuestos a ir de la mano con todos los demás, que quizás somos nuevos, que quizás somos quienes venimos con unas propuestas más frescas, quienes venimos de un trabajo en las calles. Vamos a escucharnos, vamos a debatir y vamos a crear esas propuestas para seguir avanzando. Pero no solamente nos quedamos ahí con estas 23 organizaciones políticas, sino que también hacemos el llamado día a día a la unidad, a todo el que quiera sumarse, a todo el que quiera lograr aportar para el cambio del país, a que se sume a nosotros y le vamos a respetar, le vamos a reconocer. Bien, agradecemos tu participación aquí en Primera Página, un punto de encuentro informativo donde escuchamos distintas visiones sobre los temas que son noticia. Vamos a además revisar en Instagram, antes de irnos, algunos de los comentarios que nos realizan a través de nuestra cuenta @primerapágina. Ellos envían saludos, Yusneivi Carballo en Instagram, y le dice, por favor, ¿por qué los estudiantes creen que el regreso a clases presenciales sí va a resolver el problema de la continuidad educativa actual? No se tiene para pagar internet, pero sí para pagar pasajes diarios para asistir a colegios y a las universidades. ¿Será que olvidan que los problemas en el sector educativo van más allá de acceso o no acceso a internet? ¿Cree que los docentes van a volver a las aulas con sueldos de hambre? Es otra pregunta. Claro que sí, mira, Rosa. Yo creo que nosotros los venezolanos hemos demostrado que cuando nosotros tenemos voluntad podemos hacer lo que queramos. El joven venezolano, si tiene la necesidad de caminar hasta la universidad, lo hace, porque lo he hecho yo. Yo estudio y bueno, cuando veo la necesidad, yo camino hasta mi universidad y bueno, los jóvenes cuando ven esa oportunidad de que ciertamente vamos a continuar trabajando por nuestro futuro, pues lo van a hacer y ciertamente tenemos que atender la necesidad de estas necesidades de los jóvenes, el tema transporte, el tema acceso a internet, el tema de la alimentación, son muchos los temas que
nos competen atender en estos momentos, pero vamos avanzando hacia ellos. Vamos a ir trabajando porque debemos cambiarlo prontamente. Venezuela necesita un cambio urgente y en eso tenemos que trabajar. Bien, vamos a, antes de irnos, seguir revisando, ya que nos han llegado también algunas preguntas a nuestra cuenta en Instagram, que por cierto ya tenemos 65,000 seguidores, 65, gracias a ustedes por estar con nosotros. Le dice, ¿por qué usted cree que en las ciudades del interior se vive diferente a Caracas? ¿Será que Caracas es una Venezuela y el interior del país es otra? Bueno, como nosotros sabemos, aquí en Caracas, primero es la capital del país, una de las ciudades más grandes con más habitantes, y ciertamente se vive una diferencia con el resto del país porque, bueno, aquí para pintarlo de alguna manera, por ser el centro económico y político del país, pues es donde invierten el mayor esfuerzo, que no debería de ser así. Debería atenderse por igual a toda la nación. En el interior vemos algunos gobernadores y alcaldes afectos al oficialismo totalmente olvidados, totalmente apartados de las necesidades de la gente, y el llamado es a que puedan atenderlas prontamente, porque nuestra gente del interior también es quien le da movilidad al país, también necesitan atención y también necesitan trabajar, alimentarse. Bien, agradecemos tu visión respecto a los temas que hoy nos ocupan y nos preocupan a nuestro país, y también la visión desde un joven de 22 años que hoy por hoy es diputado en la Asamblea Nacional. Las propuestas que tiene el cambio nos habla del tema de la unidad y de la alianza democrática a la que ha llegado este partido con otros partidos tradicionales para lograr un cambio en Venezuela. Vienen elecciones regionales en nuestro país de diputados, vienen elecciones de diputados, las tuvimos en el mes de diciembre, ahora vamos a tener un proceso para elegir alcaldes y gobernadores, las llamadas mega elecciones se acercan, habrá unidad dentro de la oposición, lograrán materializar los cambios y sobre todo si se logrará tener una importante participación de la población venezolana en este proceso, es parte de las preguntas que hoy están sobre la mesa. Al regreso vamos a hacer todo el análisis del acontecer deportivo de la mano de nuestro compañero Fernando Núñez, que ya se encuentra en nuestros estudios para, como cada mañana, acompañarnos con estos temas. No se aparten, gracias a ustedes por participar y por estar junto a nosotros aquí en Primera Página. Gracias.